Magia, hechizos y adivinación, tres categorías que sin duda llaman nuestra atención. La magia siempre ha sido un tema del cual se tienen muchas interpretaciones y que inspira un sinfín de contenido, desde grandes películas de Hollywood hasta videojuegos, libros, cómics y demás. Pero, como todo lo demás, esto también tiene su ciencia, y es que la magia está estructurada y organizada para poder ser practicada. La magia cumplió durante años las cuestiones que la razón con el conocimiento existente no podían responder. Pero, ¿cómo? Y más importante aún, ¿quiénes podrían utilizar la magia para responder las grandes preguntas del cosmos y de su gente? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué son los oráculos? La intención de este video es solo entretener, tal vez estemos hablando de cosas que hoy en día consideres como ridículas, pero solo intentamos ver cómo era una profesión bastante popular e importante en el pasado y cómo sus prácticas y estudios se han transportado a día de hoy en nuestra actualidad. Primero partamos de la definición de la palabra oráculo, de su concepto mismo, que es el término oráculo, deriva del latín oraculum y del griego mandeion, que significa tanto la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que les plantean, como la propia divinidad o dios que da las respuestas, o también el santuario, el templo, la estatua, el lugar que representa a la deidad y en el cual las preguntas fueron planteadas y respondidas. La creencia popular en estos casos es que las respuestas otorgadas por los dioses, deidades o incluso la misma naturaleza, depende a qué mitología o religión le preguntas, estas estaban repletas de simbolismos, enigmas e imágenes que nuestras mentes no podían comprender de manera correcta, puesto que nuestros conocimientos como simples mortales no estaban preparados para estas verdades. Sin embargo, la comunicación con los dioses era posible a través de estos individuos, los oráculos. Estas personas poseen la habilidad sobrenatural del entendimiento y la infinita sabiduría. Por medio de ellos se podría comprender y contactar a los dioses. La creencia de la existencia y propósito de estas personas fue general en todas las culturas. Sin embargo, sus manifestaciones son en medida diferentes y el rango junto con la función social que desempeñaban podría variar dependiendo de la mitología a la que correspondieran o a la sociedad en la que estaban. Los pueblos antiguos, por ejemplo, como los egipcios, los mayas, los hebreos, los babilónicos, los caldeos, los fenicios, los griegos, los romanos y algunos más tenían en sus oráculos el sistema de predicción del futuro. Existen en el mundo varios oráculos que fueron muy importantes en la antigüedad, la mayoría perteneciente al mundo de Grecia. Estos eran elementos fundamentales en la antigua cultura griega y uno de los más famosos está ubicado en la ciudad de Delfos. Años más adelante, los romanos crearon los suyos propios, por ejemplo, el oráculo de la Síbila de Cumas, pero también heredaron y usaron los oráculos griegos. Si bien es conocido que los oráculos eran la primera línea de comunicación de los dioses con nuestro mundo como tal, también era común que los dioses o deidades decidieran manifestarse a reyes, señores, faraones o gente de alto rango, puesto que se creía que entre más rango, más conexión se tendría con el mundo espiritual y con la supremacía de los propios dioses. Esta manifestación se daba a través de sueños, sueños lúcidos, sueños despiertos, epifanías, revelaciones y hasta déjà vus. Estos también eran consultados para intentar resolver pestes, plagas y demás calamidades que pudiesen acosar a un pueblo como tal. Era muy común que los reyes no pudieran interpretar sus significados por sí mismos y mandaran a traer tanto a brujos o hechiceros que harían de oráculos, en el caso romano, sacerdotes y sacerdotisas, en el caso griego, o en el caso de los pueblos celtas y galos, a los druidas, para que estos interpretaran de manera más exacta el mensaje que los dioses o deidades querían transmitir, y asimismo estos serían los responsables de aconsejar sobre el rumbo de acción que el dirigente debía tomar para cumplir las profecías o incluso evitarlas. Un ejemplo donde podemos atestiguar los poderes y soberanía de los oráculos en la antigua Grecia es en el mito del sueño de Hécuba, esposa de Príamo y reina de Troya, ciudad que estaba ubicada en las costas de lo que hoy llamamos Turquía. Esta historia trata de un sueño que llegó una noche a la mente de Hécuba,
cuando estaba en embarazo de uno de sus numerosos hijos, y que esta pareja tuvo una descendencia muy extensa, cabe recalcar. Se cree que el número asciende a los 50 hijos. La visión que llegó en este sueño fue que daba a luz a un tronco de madera y que de este salían muchas serpientes de fuego que arrasaban con todo. Hécuba se levantó alarmada y despertó a su esposo Príamo, rey de Troya, para contarle lo que había sucedido en su sueño. Príamo, al escuchar esto, se dio cuenta de que este debía ser un presagio mandado por los mismos dioses, así que fue donde sus dos hijos adivinos, Casandra y Heleno, para ver qué era lo que podían interpretar ellos. Estos hermanos habían nacido con el don de la adivinación y se les consideraba los oráculos de más alto rango en toda la ciudad de Troya, puesto que además de ser sobrenaturalmente dotados, eran del primer linaje de los reyes de Troya, príncipe y princesa. Su palabra era ley. Al consultar con los gemelos, ambos tuvieron la misma interpretación y contestaron: Padre, este sueño significa que el niño que va a nacer será la causa de la destrucción de Troya. Nuestra única esperanza es que muera antes de hacer algún daño. Tomaron la decisión de matarlo tan pronto saliera del vientre de la reina. Sin embargo, el niño era tan hermoso que no pudieron matarlo ellos mismos. Príamo llamó a uno de sus pastores y le dijo que se llevara al niño fuera de la ciudad y le sacrificara. También en esta ocasión el niño se veía tan hermoso que el pastor no pudo matarle, así que lo dejó en el bosque para que los animales salvajes lo devoraran. 2 días después, el pastor regresó para llevar los restos al rey, pero sus ojos no podrían creer lo que estaba viendo. El niño estaba muy lejos de estar muerto. Una osa salvaje lo había cuidado y amamantado junto con sus osesnos. El pastor, anonadado, adoptó al niño, le llamó Paris y lo llevó a su casa. Aquí podemos no solo ver el papel de los oráculos, sino que también podemos apreciar la precisión de sus interpretaciones, ya que Paris es conocido por ser la razón de la caída de Troya. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que los oráculos son seres superiores en espiritualidad, nacen con dones y se les atribuyen papeles muy importantes en la sociedad, pero ¿cómo podían interpretar el significado de los mensajes de los dioses cuando para los demás eran claramente imposibles de descifrar? ¿Cómo podían hacer esto? Bueno, la respuesta es más simple de lo que podríamos esperar, amigos. La adivinación no es un don que actúe por sí solo. Un bebé no nace sabiendo los secretos del infinito y hablando con los dioses. No tendría sentido, ¿verdad? Pues no. Mis amigos, la adivinación es una divina facultad que pocos mortales podían ejercer en el pasado. Sin embargo, como cualquier facultad o don, debía ser apropiadamente estudiada. Los métodos de la adivinación y la naturaleza, la conexión de los dioses con la creación, el orden natural de las cosas y la voluntad de los dioses, pues todo esto debía ser meticulosamente estudiado por medio de rituales y cánticos para poder proporcionar el servicio a la sociedad y, más importante aún, a los grandes dirigentes que debían ser acotados. A la hora de desempeñar su función, los oráculos se servían, la mayoría de las veces, de otros tipos de adivinaciones. La ornitomancia, por ejemplo, la observación de cuerpos celestes o la interpretación de las vísceras se utilizaban también en estos centros adivinatorios, por así llamarlos. Los oráculos contaban con edificios a lo largo y ancho de la geografía helénica, a excepción del Ática. En la Gran Grecia antigua, según Heródoto, habría 18 santuarios que contaban con un oráculo siempre presente. Hoy en día, sin embargo, se cree que puede llegar a haber sido alrededor de 250 de estos lugares. Pero pues el catolicismo y el cristianismo más adelante habría borrado estas prácticas paganas de la historia como tal. Los oráculos más importantes en la antigüedad fueron los siguientes. En Egipto destacaron el de Meroe, el templo de Júpiter, Amón en Tebas, el de Amón-Ra en el oasis de Sigua y los de Heliópolis y Abidos. En Grecia, el oráculo de Delfos, el más famoso que todos hemos escuchado, el de Dódona en Epiro, el de Delos, el de Olimpia en Elis, el oráculo de Apolo en Dídima, el de Claros y el de Trofonio. Otros se situaban en la gruta de Pisa o en la propia Creta, hogar supuestamente del propio Zeus. En el ámbito hebreo se hablaba del propio templo de Jerusalén, donde los sacerdotes contactaban con Dios y los ángeles. En Fenicia eran famosos los templos consagrados al dios Baal o Baal-Zebub. También había en África y la India. Los romanos no poseían muchos oráculos famosos, por lo que se veían obligados a acudir a otros, especialmente en
Grecia. Aún así eran célebres los del bosque de Albúnea, cerca del actual Tívoli, la Sibila de Cumas, el oráculo de Fauno, entre otros más. Las pitonicias o pitias no se quedaban atrás, eran profecías de Apolo. En Roma recibieron el nombre de síbilas, en honor a la hija de Dárdano. Otras fueron las de Libia, las de Delfos, las de Samos, las de Eritrea, la del Helesponto, la de Persia, la de Frigia y la de Cimeria. La Sibila de Cumas estuvo durante un tiempo en posesión de los libros sibilinos que tanto han dado que hablar y que los emperadores guardaron con tanto celo. Estas mujeres eran famosas por sentarse sobre un trípode después de purificarse mediante distintos rituales y estando allí inhalaban gases tóxicos que emanaban de la tierra, como el etileno, de forma que entraban en un estado de trance o adoptaban actitudes sobrehumanas. Sus predicciones eran recitadas en hexámetros e interpretadas por los sacerdotes. Los santuarios siempre se construían en los lugares donde previamente se registraban emanaciones gaseosas. En esta época nada se dejaba al azar, amigos. Entre algunos de los personajes históricos que se representaron en dichos santuarios podemos hablar del emperador Adriano, el usurpador de Giges, Alejandro Magno, el propio Alejandro Magno, imaginen esto, el rey Creso, el emperador Claudio, Apolonio de Triana, etcétera, etcétera. En la actualidad los oráculos poseen 5 modalidades. La primera es la del sí y el no. En este caso el oráculo o la persona que interviene como sistema ocular responderán de manera afirmativa o negativa a la pregunta que se le formule. Luego aparecen los símbolos esotéricos de la antigüedad, descifrados a través de un lenguaje sagrado que corresponde al cosmos. Los sistemas de adivinación usados en la antigüedad son aquellos que han sido consultados desde las eras pasadas. Existen diversos oráculos antiguos que utilizan y que se siguen utilizando. También existe la adivinación vía tarot, que se ha convertido en una modalidad bastante tradicional y muy popular, muy utilizada por las brujas o expertas en esoterismo. Los sistemas de oráculos siempre son aquellos donde la respuesta es positiva o negativa. Estos oráculos serán utilizados en un momento donde la persona solo necesita una respuesta de esta tipología. El famoso método de arrancar los pétalos de rosa mientras se afirma el amor o se niega este mismo es un sistema oracular simple bastante antiguo. El sistema oracular complejo permite dar una respuesta positiva o negativa, pero al mismo tiempo explica razones o causas de la propia respuesta. Es así como un oráculo tiene la capacidad de predecir una catástrofe. No solo se trata de responder de manera sencilla, sino de vaticinar profecías. Lo cierto es que los oráculos se han desarrollado a lo largo y ancho de toda la historia, logrando una identidad en el pensamiento popular. Ya no están en los templos principales de las ciudades como en la antigüedad, sino que ejercen su oficio, entre comillas, de manera discreta. Son conocidos como videntes, brujos, chamanes y entre otros nombres. Se anuncian en periódicos, redes sociales, canales de televisión y la propia radio. También podemos encontrar distintas prácticas que están asociadas a la adivinación actualmente, como el yagé, la lectura de cartas, la compatibilidad, conducta y personalidad según los signos del horóscopo o incluso retiros espirituales y la propia meditación. Quiero agradecer a María José Fetiva por ayudar bastante en la producción y creación de este video, en especial en todo lo que tenía que ver con la escritura. Muchísimas gracias, Majo, y estaremos viendo mucho de su trabajo en los próximos videos. También quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre estar atentos de cuando publicamos los videos y de siempre estar pendientes de la calidad de estos mismos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.